Bienvenidos a No Somos Manada desde la República de Córdoba, como dice Manuel, que hoy no está con nosotros. Tenemos este semanario, vamos a tratar tres noticias. Estamos con Rogelio, con Yael y con Juan Pablo y Dieguito en la técnica. Les titulo rápidamente las noticias. Una es el clickbait que les dimos, Adorni versus Sila. Todo el mundo está hablando de Adorni y nadie habla de la Sila, que es aparentemente un robo multimillonario y nadie le da la suficiente importancia. Otro es la baja de inflación versus la caída en el consumo, que algo parece contradictorio. Y el tercer tema sería una noticia idiocrática, que es lamentablemente una indemnización que le han puesto a un reconocido bar de Buenos Aires de 220 millones de pesos para indemnizar a dos bailarines que se consideraron despedidos en pandemia. Bienvenidos, chicos. Hola, ¿cómo están? Luquitas. Creo que No Juan sé. me puede Hola, hola. Bienvenida a Yael, que es la cara linda de este semanario. Hemos logrado adquirir una cara linda para el semanario. Juanpi, arranquemos con las noticias. Bueno, el punto de origen de las IRAs surge necesariamente a partir de la existencia de una brecha cambiaria. Solamente en un país donde hay muchos valores distintos para el dólar, es posible que haya que presionar o golpear alguna puerta para pedir el favor de acceder a un dólar que de otra manera no se tendría. En estos momentos no podría nadie lucrar con la sigla porque tenemos un único valor del dólar. Pero cuando nosotros tenemos un dólar oficial que es al que le pagamos al exportador, bien bajito, y un dólar que a fuerza de regulaciones y brechas se construye alto, como ser el contado con liquidación, el MEP, cualquiera de los tipos de dólares que tenía que conseguir efectivamente un importador para poder comprar la mercadería, surgía una brecha muy grande que permitía de que haya vivos que puedan pagar una generosa coima y aún así sacar la mercadería mucho más barata de la que costaría con el dólar libre. Bien. Y eso lo pagaba al final la gente. Exactamente. Vamos al origen. ¿Qué significa SIRA? Sistema de Importación en la República Argentina. Un sistema que rigió entre, déjame ver, octubre del 22 a diciembre del 23, durante el ministerio de Sergio Massa, y que dependía de cuatro organismos: AFIP, Aduana, Banco Central y principalmente la Secretaría de Comercio, que estaba a cargo de Tom Bolini, que de Tontolini no tiene nada, puede ser Tom Bolini en todo caso. ¿Y cuál es el tema? Que el que accedía a esas importaciones era una especie de premio, porque habiendo cepo, el dólar accedía al dólar oficial, un dólar súper bajo. Entonces, ese premio estaba sujeto a un semáforo discrecional, si te aprobaba o no, era totalmente discrecional, porque un criterio, o no sé si el criterio, era la capacidad de pago del importador. Entonces, bueno, eso es totalmente subjetivo, y bueno, había dos cosas. Uno, aparentes coimas en el medio, habilitame la sigla y te doy X plata. Y otra era empresas fantasmas, es decir, simular una sigla para acceder a ese dólar y ubicarlo afuera, venderlo más caro adentro, en una cueva. Entonces se calcula, se estima más o menos 3.000 millones de dólares de desvíos. ¿Cuántas cascadas de agua sería eso? Ahora, esto se entiende, como bien decía Juan Pablo, cuando hay control cambiario. Porque uno podría decir, no te doy dólares, pero si no tengo control cambiario, no habría la diferencia de dinero. Y eso es por fruto de todas las infracciones, ¿no? Sí, por brecha, no por control cambiario. Claro, Porque por un brecha. control cambiario lo podés tener sin tener brecha. Vos intervenís para que el único dólar sea alto o sea bajo. En este caso, lo que había era una brecha gigante. Entonces, no era lo mismo
tener que ir uno a comprar en el contado con liquidación un dólar, por decir a valores de hoy, a 1.500, que conseguir el favorcito que te lo den a 300, más la coima y todo, no te llegaba a ser más de 500, 600. Entonces había mucho margen ahí para poder ganar. Además de la solvencia patrimonial, que es un criterio que era bastante objetivo, un pretexto que tenían era que el burócrata era capaz de determinar qué importaciones eran más útiles que otras. Entonces, asumían que ellos tenían la capacidad de decir, bueno, esto es más importante que esto tiene más valor agregado que esto otro, entonces a uno se lo damos y a otro no. Y en el medio justamente este nicho para ganar un montón. Si nos ponemos a pensar que un impuesto muy similar a esta siga que estaban haciendo es el derecho de importación, lo que esta gente estaba recaudando equivalía a lo mejor a la recaudación entera de un tributo, porque sobre una importación entera lo que se paga tiene que ir al Estado y acá se lo iban llevando directamente en esta partecita del kiosco. Yo no sé si ya él se puso con algo de la silla. Me parece que debe haber tenido algo que ver con la silla. No. Un detalle es que este gobierno se encontró con 50.000 millones de deuda de dólares a los importadores. O sea, le dejaron una linda bomba también en ese sentido y después el gobierno los tuvo que compensar con Bopreal a todos los importadores que todavía tenían dólares para recibir. O sea, es un mamarracho por donde lo mires. Esos 50.000 millones son las importaciones de los últimos 6 meses. Cuando la avioneta se estaba por explotar, lo que hizo el gobierno de Massa, dijo desde junio, importe lo que haga falta, todo se va a pagar en su momento en enero del año siguiente. Ellos sabían que o no estaban, o le iban a poner el petardo a todos ahí. Ahora, ¿por qué los medios de comunicación están pensando en la cascada de Adorni, que tendrá que dar sus explicaciones, y no en semejante número? Y en parte por la pauta, no sé. La pauta de Kicillof. No le veo otra explicación. Más allá de que O Adorni el sea poder que culpable tiene o no. Massa, ¿no? Massa tiene un poder bajo las sombras. Sí, no, yo creo que es supervivencia pura. Si el gobierno nacional consigue estabilizar la economía y dar el ejemplo, de manera que en unos años haya gobernadores que también digan no más pauta y haya intendentes que digan no más pauta, el mercado del periodismo se va a golpear fuerte, muchos se van a tener que dedicar a otra cosa y algunos van a tener que salir a buscar anunciantes privados. Que No conectemos estamos este diciendo que no tema. investiguen a Adorni, ¿eh? No, Adorni tiene que explicar sus cosas, está claro. Sí, Che, pero conectemos. en esta han quedado del mismo lado y casi como aliados periodistas que estuvieron siempre totalmente enemistad, porque le pegan tanto de Clarín como de los medios Juca a C50. Adorni. Sí. Sí. Bueno, conectemos este tema de Juanvi con el tema del consumo. ¿Cuáles son los números que hay? Bueno, tenemos por un lado la buena noticia de la inflación que sigue baja, pero por otro lado, y parece contraintuitivo, darse cuenta que el consumo está también bajando. Eh, si uno lo analiza técnicamente, es lo lógico. Normalmente los planes de estabilización son a costa de una menor actividad económica. Y si uno hace un poquito de memoria, hace 15, 20 años, un montón de economistas decían, bueno, mira, si tenemos un poco de inflación,
no es tan problemático porque estimulamos un poco el consumo y mientras la inflación no se desborde no es un problema. Bueno, nos abusamos de la emisión. Durante todos estos años hemos tenido un nivel de consumo que ha sido por encima de las posibilidades que teníamos y bueno, estamos ahora pagando la parte amarga de la fiesta. Es lo esperable. Básicamente, uno puede sacrificar un objetivo para beneficiar el otro, pero si el gobierno se ha propuesto contener la inflación, bueno, es de esperar que el consumo siga débil. Pregunto, Juan Pablo, ¿quién mide esto del consumo? No, se mide objetivamente los propios organismos que relevan la actividad de inflación por los precios. Tienen como referencia lo que miden cámaras de supermercados, por otro lado también se mide la recaudación impositiva. Es objetivo, no es posible suponer que haya una intencionalidad en la manera que se mide. No, Es pero voy más real allá por la. eso. Hablo por los cambios de forma de venta actuales, porque la producción ha aumentado. Juan Carlos y Pablo habla siempre eso, dice, si la producción ha aumentado y el consumo baja, ¿qué está pasando? ¿Se están estorqueando? O sea, no hay No. otra explicación. Lo que pasa es que hay una parte del país que estuvo dormida, es la parte del país muy competitiva, es la parte del país que hoy está produciendo energía, que hoy está exportando. Esa parte del país es como si yo tengo una finca gigante y la mitad la dejé cerrada y no le hice nada. Y en la otra mitad estaba que sembrando papa, que sembrando lechuga, que sembrando una cosita más. Bueno, cuando yo me acostumbré a que mi producción era solamente la parte de la finca que usaba, y después comparo y digo, bueno, ahora estoy usando toda la finca, obviamente a nivel global voy a tener un aumento de la producción. Ahora tenemos dos Argentinas, la parte de la Argentina que está creciendo y que está haciendo que el global de una mayor producción es la parte de la energía, es la parte de la minería, es la parte que está pudiendo crecer hacia afuera, que puede estar exportando. La parte de la Argentina que se dedicaba más a la producción local, al consumo interno, esa parte de la Argentina yo entiendo de que no la está pasando del todo bien. Y es lo que explica esta contradicción donde uno dice, a nivel macroeconómico los números dan bien y da que crecemos y que producimos más, pero a lo mejor en el día a día, en nuestro metro cuadrado, vemos que la situación no está tan buena en la parte chiquita, en la parte que tenemos nosotros. La diaria. Exactamente, ¿sí? Ahí hay un Podríamos, tema. Sí, dale. sí, podríamos seguramente tener una mejor situación si además de todos los sectores que están creciendo porque se encendió el país, para todas esas áreas que estuvieron vedadas casi por una década, bueno, si además de ese sector el resto de la economía estuviera creciendo, podríamos estar todavía mejor. Pero lo que tenemos en estos momentos es un plan de estabilización, el plan de estabilización enfría la economía y la parte de la economía que depende prácticamente de la Argentina nuestra es la que la está pasando peor, es la parte que está teniendo la caída. Yo te voy a hacer una comparativa más que se me ocurre que puede ser interesante, que es relacionar la baja de consumo con la disminución de la pobreza, lo cual también parece contraintuitivo. A ver cómo es. Yo creo, porque claro, si baja la pobreza, ¿por qué baja el consumo si hay menos pobres? Debería haber más consumo. En lo personal creo que es porque quienes son más consumidores que la clase media, llamando clase media, los niveles de ingresos medios, son los que están soportando más este cimbrón. El consumo de la gente que ha salido de la pobreza no es tanto más grande como la pérdida que ha tenido la gente que es de ingresos medios. Porque si no, también sería contraintuitivo. Es decir, si hay menos pobres, tendría que haber más consumo. Sí, hay una trampita ahí y es que a fuerza de subsidios que se han mantenido, hay una franja enorme de verdaderos pobres que no lo son por la única razón de que le estamos metiendo la plata, digamos, en el bolsillo directamente. Está bien, pero no están consumiendo tanto como lo que bajó la clase media.
Claro, esa plata. claro, pero el consumo es el consumo del conjunto de la Argentina. Los que están bien abajo, que posiblemente consuman hasta la totalidad de lo que les das, y si les das 10 pesos más lo van a consumir, y el estrato más alto, de que a lo mejor gasta simplemente lo que quiere y lo que no quiere lo ahorra o lo invierte. ¿Sí? Ahora, sí hay una Juanpa, trampita que en eso sí. sí. No, sí, pero que también aumenta el endeudamiento en los hogares también, la compra con tarjetas de crédito, financiar la comida, ¿tiene que ver con eso también? Bueno, eso yo entiendo que tiene que ver un poco con este empeoramiento desde el nivel individual que estamos teniendo todos, porque siempre los planes de estabilización son recesivos. Es decir, cuando vos tenés un periodo en el que estás estabilizando la economía, bueno, ganás el hecho de que a largo plazo va a tener menor inflación y va a tener un montón de cosas controladas. Pero no son buenos años. Si uno lo tiene que mirar a nivel personal, son años de vacas flacas. Entonces, es muy probable que alguien diga, a lo mejor equivocadamente, mira, hace 5 años mi problema era que de todo lo que ahorraba solamente podía ir a comprar $200. Y Mm, capaz que hoy una persona dice, ojalá me quedara algo de ahorro porque no tengo ahorros. Puedo comprar todos los dólares que quiero, pero todo lo que no lo quiera, estoy teniendo. pero no puedo. Es Déjame agregar así. algo ahí. Algo que no mencionan en ningún lado, y los que han visto algo de escuela austríaca lo tienen claro, es que nunca va a poder aumentar un salario por ley. O sea, la gente espera que mi ley saque alguna ley mágica para que de repente todos ganemos más. Y los salarios solamente suben por productividad y la productividad solamente sube por mayor capital. Capital intelectual, capital, no sé, puede ser productivo, lo que sea. Entonces, hasta que no vea Argentina una buena inversión, un buen incremento de la inversión en capital, no vamos a mejorar los salarios y solamente nos vamos a quedar en esta estabilización. Y eso demora. Que llegue una inversión y que empecemos a ser más productivos, por ende cobrar más, es algo que sí o sí tiene que demorar. Como siempre, hay un ejemplo muy bueno, un video de Ancho Bastos, y dice, ¿por qué gana más un granjero del Congo que uno de Suiza? Dice, porque el de Congo seguramente ara con un buey flaco en un arado de madera, y el de Suiza con un tractor Massey Ferguson, no sé cuántos caballos. Dice, eso lo hace más productivo. En una hora hace lo que otro hace en un año. Y bueno, eso es lo que te hace ganar más y ser mejor en producción, digamos. Y eso indefectivamente va a mejorar. Cualquier otra cosa que haga el gobierno es fantasía, son parches que los pagan más adelante. Creo que también hay un problema estructural que es la matriz como poblacional y de distribución que está toda centrada en Buenos Aires y que va a tener que salir de ahí como está saliendo. Porque, no sé si se enteraron, en Vaca Muerta se instalan 15 familias por día. O sea, una barbaridad. Es mucho. Por Entonces, día. por día. Cuando eso pase con la minería de San Juan, de Mendoza, va a tener que empezar a desestructurarse un conurbano pobre que ya no tiene cómo crecer o no puede seguir viviendo de los subsidios para que justifiquen sus precios y justifiquen su rentabilidad. Eso es una cuestión que va a ser lenta, claramente. Unos ferrocarriles a Vaca Muerta sería un buen ejemplo de capital. ¿Mm? Bueno, sigamos con el tema que sigue, así no nos perdemos. Bueno, yo le llamo la noticia idiocrática, porque realmente no puedo creer que los jueces laborales sigan siendo tan idiotas, discúlpenme el francés. Está este restaurante, creo que es 1929 que existe algo así. 27, 1927. 27, una locura. Homero Mansi se llama, y es un restaurante. No es un salón de show, no es un teatro, es un restaurante. Pero tenía dos bailarines. En pandemia los obligan a cerrar, y los bailarines que daban shows alrededor del mundo en cruceros, o sea que en el restaurante prestaban un servicio, no eran empleados,
demandan al restaurante porque se consideran despedidos. Y no sé en cuándo empezó la indemnización, pero le terminaron condenando ahora a pagar 220 millones de pesos. Entonces salió el dueño a decir que él no puede, que va a cerrar, y que, bueno, yo lo que no entiendo es qué piensa el juez cuando da esa condena a justamente al generador de trabajo. Me parece que lo que siempre digo, ¿no? El que abre una empresa y contrata un empleado parece que está adoptando un hijo que lo tiene que cuidar de por vida. Y vienen dos personas a prestar un servicio y no, hacete cargo de por vida, le tenés que pagar X plata, porque ahora está a cargo tuyo. No sé qué opinan. La industria del juicio, no se habla de la industria del juicio a veces, de los juicios laborales. Totalmente, o sea, totalmente. Creo que tu principal error, Lucas, es creer que los jueces piensan. Ahí está empezando. Los laborales. Es un juez que hace eso y lo compara con un juez que le da a Lucio para que lo tenga la madre con la novia, y un juez que le da a este otro chiquito que no me sale ahora el nombre, el que murió hace poco, y seguí nombrando esos tipos de jueces, ¿sí? O que encerró al chico este de 18 años, 2 años, por una denuncia falsa, rápidamente probada por los chats de WhatsApp, y estuvo 2 años encerrado. Bueno, esos son los jueces que no piensan. ¿O son ideologizados? Bueno, diría que van en el mismo camino. Es un poco ideológico, ¿no? Pensar que el culpable es el hombre siempre, por las dudas, que el empleador es el hombre siempre. Cuando yo estudié Derecho Laboral en la facultad, la base de la ley que me dieron es, che, el empleador es la parte poderosa y el empleado es la parte débil. Entonces siempre vamos para la parte débil. Y ahí, bueno, y ya vemos la parte débil, 220 millones para la parte débil. ¿Por qué? Porque bailaba ahí y de repente se consideraron despedidos en pandemia. Además, ¿por qué despedidos? Son bailarines en un restaurante. Prestaban un servicio. Claro, monotributista de última, no sé. Estaba viendo hace un rato, que hay una asociación argentina de trabajadores de la danza, muy ideologizado, por cierto. Habría que ver qué relación hay por allí con este caso, que he sabido de otros casos también, artistas que han sido despedidos y bueno, despedidos o que no prestaban más servicio en pandemia o anteriormente, y esto, ¿no? Bueno, un caso similar era el de Piegari, el otro restaurante que también un empleado se consiguió despedido y eran 230 millones. Creo que fue. Digo, ¿de dónde sacan esos números? ¿De dónde los sacan? ¿Cobrarán ellos esa plata? ¿Cómo suponen que va a pagar eso? ¿Cómo suponen que van a pagar eso? Imposible. Y fíjense que por otro lado decimos, los salarios están bajos, hay poco consumo, hay poca actividad. Y los jueces, como nos dicen ahí en el chat, después se quejan que no hay laburo, pero los jueces te están cerrando empresas por un empleado que dice, no, mira, estoy despedido, dame plata. El concepto de la indemnización por arbitrario es muy Bueno, raro. yo creo, Luquitas, que si a la hora de seleccionar jueces, su hoja de vida, su currículum vitae, incluyera a lo mejor 4 o 5 años de tener que prestar servicio o brindar un producto a la sociedad contratando empleados, tendrían ellos ahí sí un verdadero conocimiento de las dos partes de la moneda. Porque la justicia en el ideal es la señora que está con la balancita y los ojos vendados para ser objetiva. Y lo que tenemos en estos casos es que, como vos decís, Luquita, esto desde la facu te transmiten los propios profesores. Bueno, el empleador es el culpable de todo, es el fuerte, es el que tiene que correr todo. El que tiene la plata, el que tiene capital. Y el empleado es siempre el inocente, el que no tiene la culpa, el que hace las cosas bien, el que si se equivoca fue por desconocimiento. Y yo recuerdo que hace no mucho, la ex gobernadora de Buenos Aires, la Mario Vidal, se quedó, después de su etapa de gobernadora, quedó en la nada, quedó buscando su propio sustento en el sector privado. Ella misma reconoció lo difícil que era
conseguir clientes, contratar trabajadores y hacer que funcione todo. Y estamos hablando de una persona que fue gobernadora de una provincia de millones de habitantes, que ha decidido, siendo gobernadora, seguramente la contratación de miles de personas y subir los impuestos a una actividad o eximir a una, y solamente después de tener de que pasar por el sector privado pudo conocer cosas que nunca pasó. Lo mismo pasó con el impresentable, el periodista ¿cómo se llama? El Brancatelli. petiso de Ligón, Brancatelli, que tenía un supermercado. Brancatelli. Y tuvo, Bueno, yo le celebro a Brancatelli que por lo menos él tenía convicción en sus ideas, porque él sí puso su plata Totalmente. en donde él creía que podía estar, y él, mientras transcurría todo, dijo: yo creo que esta gente se abusa, y entonces yo voy a poner un supermercado donde yo no voy a cobrar caro y yo voy a hacer todo lo que deberían hacer. Bueno, nos terminó sirviendo el ejemplo empírico para mostrar que esas cosas no funcionan, pero yo, si le tengo que reconocer algo a Brancatelli, es que se la jugó y puso la propia. es Sí, verdad. pero no cambió la pareja, no aprendió. No, No aprendió. pequeño detalle. Si pueden, Yael, sí, dale. perdón, hace poco vi una película. Tenía ganas de ver una comedia, se llama Good Fortune. Es con Keanu Reeves y Seth Rogen, creo que es. Y el protagonista es un humorista de origen indio, que se llama Aziz Ansari. Está buena, me reí, pero todo está basado en un cambio de vida entre el protagonista, que se queda sin trabajo y trabaja para apps de delivery, yo no sé si deben ser reales, apps en Estados Unidos donde te pagan por hacer fila. Por ejemplo, hay una pizzería en la esquina muy buena, muy popular, voy a hacer fila por vos y vos me pagas a través de la app. Y bueno, y va a trabajar para un millonario que es Seth Rogen, y, y en un momento, bueno, este ángel interviene porque piensa que se va a suicidar el otro porque está deprimido, y los hace cambiar de roles. Bueno, la película es graciosa, pero todo el tiempo está este concepto que hay detrás. Que el rico es malo, todos los clientes, lo que le pagan para que haga la fila, todos son malos, son mala gente. El que era el millonario, que al final de la película se termina dando cuenta, era un creador de una app. Se termina dando cuenta y dice: le vamos a subir los salarios a todos, porque si no, esta gente se va a enojar y nos va a cortar la cabeza. Así termina la peli. Porque claro, esto estaban enojados porque cobraban poco. Y esto en películas de Estados Unidos. Entonces, es un concepto instaurado en nuestra cultura. Y eso es lo grave. Empleador malo, rico malo, pobre bueno, empleado bueno. Y no por la calidad de la El que tiene la persona. plata, el que Sí. tiene el recurso, el que puede pagar, Claro, pero es eso no te malo. define como bueno o malo. Bueno, pero en las películas sí. El rico automáticamente es un hijo de puta. Educan Sí. Así en bueno, me eso, reí de y al esa final de la película forma. digo: la puta madre, le di plata a esta ideología que me entra por todos lados. Pero bueno, Chicos, si no tienen nada más, tengo una pregunta para hacerle a Yael. Así, A a boca ver, de jango. a ver. A ver si podés ayudarme a descifrar o si tenemos un concepto similar. Bueno, yo he estado presentando el último libro, que es sobre educación. Vos me has acompañado en la presentación. Bueno, lo he presentado 5 veces en distintas provincias y demás. La última fue en San Juan, que la hice en un colegio que a su vez distribuyó en todos los representantes legales de los colegios de San Juan la información que se iba a presentar el libro. Bueno, en 5 Bien. presentaciones, no sé si han habido 5 docentes en total. Todos han sido más docentes jubilados que actuales, y padres, Bien. abuelos, demás. ¿Por qué? ¿Por qué los docentes no se quiénes interesan eran? por la educación? ¿Quiénes eran tu público? Padres de Padres, adolescentes. abuelos, gente en general, pero los docentes, y sobre todo me llamó más la atención en esta última oportunidad, que fue en un colegio, no fue ningún docente del colegio a la presentación, y a su vez fueron avisados todos los representantes legales
de San Juan, de los colegios de San Juan, fueron 3 docentes jubiladas, porque yo le hago un paneo preguntando a la gente, ninguno actual, ni siquiera del propio colegio. Entonces, ¿por qué los docentes, estoy generalizando, no todos, pero por qué no se interesan por la educación? Te contesto con una pregunta. ¿Fue después de hora? A las ¿Fue 8 de la después de que noche. terminar? A las Claro, 8. Diste en la tecla. claro. Respondido. No Entonces no era les interesa. no era en horario laboral. No les interesa. No Bueno, era en horario laboral. yo voy a los congresos y son fuera de horario laboral. Y las reuniones de la sociedad que tenemos son a las 8 de la noche. Y la sociedad de Buenos Aires en la que participo son a las 8 de la noche. Son los sábados y domingos las reuniones. Claro, claro. Pero, ¿por qué te contesto con esta pregunta? Era en horario laboral, porque hay esta cuestión de que los docentes nos dedicamos a trabajo fuera del horario laboral. Es como si la jornada laboral no terminara nunca, solamente cuando dormimos. Yo me dedico a la enseñanza de lengua y pasa esto, ¿no? Es lo que es una crítica que socialmente se hace a qué hacemos los docentes o qué no hacemos, cuándo lo hacemos, cómo no lo hacemos, y así. Por eso te pregunto, ¿en qué momento del día fue por algo? Por algo, Sí, porque sí, no era en te horario entiendo. laboral. A ver, no estoy defendiendo, igualmente, por eso lo pregunto. A ver. Sí, yo creo, Roger, que posiblemente esté muy venida a menos o menospreciada la forma en que se paga y se premia a los buenos docentes. Y como consecuencia de eso terminamos en casos así, donde el docente a lo mejor no cobra lo que debería para ser bueno y también la dedicación que tienen un conjunto de docentes no es mucho más que ir y dar las clases. Yo sé que un médico, además de cumplir con su horario laboral, si tiene una convención, si tiene un simposio, si tiene algo de interés, va, no se lo va a perder porque no sea en los horarios que tenía que estar en el consultorio. Sí, yo creo Claro. lamentablemente que muchos docentes que posiblemente porque tienen la motivación por el suelo, porque a los buenos no se los premia ni se los reconoce respecto de los malos, muchas veces se limitan a hacer lo que tienen que hacer en su horario escolar. Yo soy papá de nenes que van a primaria y secundaria y los talleres Mm. docentes se hacen en días de clase. Entonces, yo tengo días En en los días que de mis nenes clase. no van a clase porque los docentes hacen su taller docente, o sea, se están capacitando en horarios en los que tendrían de que estar dando clases a los chicos, a mi entender. Eso está mal. Mm. Yo voy a Porque decir cuál es De- mi si diagnóstico. los niños tienen que ir de lunes a viernes al colegio, por lo menos cuando yo era chico, nosotros íbamos de lunes a viernes. Si vamos a poner un taller un día jueves para que se capaciten los docentes, significa de que ese jueves el niño no aprende porque el docente se está capacitando. Y en el caso de mi colegio, que a lo mejor no es el global, es a cada rato. Bueno, mm. yo voy a dar mi diagnóstico propio. Creo que el problema, y vuelvo a decir que es una generalización que no es para todos, pero para hablar una gran mayoría, yo creo que la docencia hoy se ha transformado en una salida laboral y no vocacional. Ujú. Y Mm. eso lo apoyo no solo en este tipo de cosas, sino, por ejemplo, aumentó la cantidad de días feriados en Argentina cuando yo iba al colegio, y antes tenías la festividad de San Martín y era en la última hora de clase, no se perdía todo el Sí, día. Entonces, Todo yo el eso. creo que día. hay un gran problema, y vuelvo a decir, no es que todos, pero creo que un alto porcentaje perdió el tema vocacional y está por una cuestión meramente laboral.
Y un tema también, sin Yo querer creo, generalizar, ¿no? Pero ¿no fue Macri que le hicieron paros porque quería empezar a auditar la tarea docente y una Sí. capacitación cada tanto? En Buenos Aires creo que fue, en la provincia. Ah, y cuando se habla de concursos para los docentes, se ponen. Concurso y capacitación, sí, sí, Claro. sí, todo eso. Yo pienso esto, Roger, si un médico es muy bueno, el mejor hospital de la ciudad lo va a querer tener y va a ganar acorde a lo que hace. No es Yo así, no Juan Pablo. sé. Lamentablemente te puedo decir porque conozco. Está bien que yo no ¿Mm? trabajo de otra forma, pero no es así. Buscan el más barato. Pero, mm, o sea, digamos, el cirujano no es lo mismo El más tener al barato. doctor tal, El al más más barato. Te barato. voy a dar un ejemplo de un pueblo del interior de Córdoba que conozco con nombre y apellido. Habían 3 cirujanos que iban ahí, formados en mi hospital, gente muy capacitada. Como no les pagaban mal, se fueron. Entonces, ¿qué hicieron? mm. Traen médicos de Córdoba que van de vez en cuando y no hay ningún cirujano de guardia. ¿Por qué? Porque no le querían pagar relativamente bien, no te digo millonada, a los médicos del lugar. No, no les importa. Bueno, ahora, eso vos estás mirando una parte en un lugar del mercado Te doy un ejemplo donde no hay puntual. competencia, sí. Ahora, si nos vamos a los mejores sanatorios, las mejores clínicas, sector privado, el que a lo mejor tiene una cobertura que dice, mira, acá atiende el doctor tal. No hay un mejor salario para ese, todos cobran igual. No, todos cobran igual. Me llevo una sorpresa. Porque cobran por obra Yo, social. Si vos cobrás particular es otro tema, pero cobran bueno, por obra social. Entonces, a ver, claro. yo conozco el mejor cirujano de cabeza y cuello de Córdoba, que es amigo mío y uno de los mejores de Argentina. Cuando hacen una tiroidectomía le pagan lo mismo que al más perro. Qué Wow. lástima. Y a los Qué docentes nos pagan casualidad. Bueno, por hora, por número de horas Horrible, y ya él por vas a horrible. tener antigüedad. que, ya él vas a tener que seguir pensando esto si nos contestás más. Bien. Sí, yo creo que hay algo que yo pienso respecto de los paros docentes que se suelen hacer. Yo creo que hay 3 lugares de la sociedad que no hay lugar a hacer paro. La docencia, medicina y seguridad, Fuerzas Armadas. No, son lugares de la sociedad en que no hay lugar a hacer paro docente. Yo no sé de qué depende, honestamente no sé de qué depende cómo se paga a un docente, a un policía, a un militar, a un médico. No sé de qué depende, pero es una discusión que en algún momento, en algún gobierno se va a tener que dar. Esta cuestión del derecho al paro, el derecho a huelga o no, en algún momento lo vamos a tener que hacer, porque esto tiene que ver también con la carga horaria fuera del horario laboral, desde que entramos al aula hasta que salimos, y una serie de cuestiones que, que bueno, hay un cambio generacional con esto. Hay muchas cuestiones que lo atraviesan, que es una salida laboral y no por una cuestión vocacional, etcétera. Son discusiones que tenemos que dar socialmente en algún momento. Sí. Bueno, Lali, te lo dejo ya él para la próxima reunión para que hablemos de ese De tema, me tarea. parece genial. Chicos, Dale. hemos cumplido el horario, ¿algo más que decir? Aguante Talleres. Todo dicho. Vamos a ver quién Por festeja la el duda. próximo, Esa era la noticia de la semana y no la tratamos. Bueno, Y no pueden empatar esta vez. esta vez no pueden Aunque empatar. sea por penales, alguien va a festejar. Notición. Gente, Notición. Bueno, hasta la semana que amigos, viene. nos vemos. Nos vemos, Nos chicos. vemos. Den like. Chao, chao.